Hola, You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa Zulay Rodríguez Lu. Nuevamente, estaba un poco indispuesta, lo había dicho ella en sus redes sociales. Y aquí dice, seguimos de frente y sin tembladera. Mañana estaré en la Corte Suprema de Justicia interponiendo una denuncia contra Raúl Pineda y Foco Panamá durante 13 meses. Pineda les pagó a los señores de Foco para encubrir sus escándalos y hacerme campaña sucia. Tengo las pruebas y transcripciones de la operación Jericó. Imagínate hasta dónde Zulay llegando con este comentario, cuando todo el mundo, sus odiadores, que tiene muchos, y ella lo ha dicho públicamente, ella tiene muchos odiadores porque lo que ella ha hecho como diputada, como política, y en las redes sociales es denunciar casos muy grandes de alto perfil en delitos en este país. Imagínate, no ha tenido pena alguna para criticar o cuestionar al exgobierno de Nito Cortizo, que yo califico como gobierno de la oscuridad, por tantas cosas oscuras que se generaron durante esos años, empezando por la pandemia. Gaby Carrizo, Benicio Robinson, Raúl Pineda, los ha mencionado en infinidad de ocasiones, por infinidad de situaciones. Todas ilícitas, por cierto. Pero vamos a escuchar un poquito lo que Zulay tiene que decir en esta ocasión. Muchos odiadores están muy molestos de escuchar a Zulay. Que si es tan querida, ¿por qué no ganó? ¿Por qué corrió para 3 puestos? Porque ya yo he explicado eso 1000 veces, solo lo resumo. Porque son tantas cositas que hacen ruido. Mira, solo lo resumo de una forma. A palabras necias, oídos sordos. Eso es lo que yo tengo que decirle a las personas que... Pero You Know, respóndeles, contéstales. No, a palabras necias, oídos sordos. Ya hemos explicado muchas veces de la persecución que han tenido contra ella. Lo que yo considero que fue chivo expiatorio para dañarle un poquito la campaña del candidato woke, que sin duda era Lombana y por supuesto Martín Torrijos y todo lo woke que representaba ese movimiento, que solamente a través de Vamos pudo ganar 20 diputados. Todo el movimiento progresista woke de este país no pudo llegar más lejos. Ganó la derecha del ala conservadora en José Raúl Mulino. Y eso les duele y le arde a todos estos dueños, oligarcas que controlan la narrativa en los medios de comunicación tradicionales, que han perdido credibilidad por eso y que definitivamente ya la gente abrió los ojos y se dio cuenta de que son unos vendidos. Y tú sabes quiénes son. Seguimos acá porque nosotros decimos la noticia de una forma diferente, la reaccionamos de una manera distinta, que le incomoda a muchos odiadores en este país, pero seguiremos adelante. Escuchamos como Zulay, que Zulay no se rinde tampoco. Escuchemos a Zulay con lo que tiene que decir. Mañana voy a ir a la Corte Suprema de Justicia. Voy a poner una denuncia contra el diputado Raúl Pineda. Aquí, imagínate, cuando yo estuve viendo las más de 1.666 transcripciones de auto donde hacen señalamientos no solamente gravísimos contra el diputado Raúl Pineda, sino también contra plataformas digitales como Foco Panamá. ¡Wow! Directamente, están mencionando nombres. ¿Esa plataforma específica cuál era? Foco Panamá. Foco Panamá, es que no se guarda nada. ¿Cuál es Foco Panamá? Ahora vamos para allá. ¿Cuál fue mi asombro? Que en Operación Jericó aquí sacan información de personas o adversarios que esta plataforma, no solamente en campaña, sino que también pagados, tal como ellos señalan a través de las referencias y transcripciones que le pagaban por parte de este diputado $10,000 por 13 meses. Sin embargo, por estar protegiendo al diputado Raúl Pineda, no han querido sacar todo lo que el fiscal sabe de Foco Panamá y cómo está involucrado en esto del aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Entonces, son acusaciones muy delicadas de Zulay. Entonces, si tú no investigas al diputado Raúl Pineda,
por ejemplo, estas plataformas digitales que se dedican a extorsionar, a pedir dinero, que tienen incluso investigaciones, pero Javier Caraballo los está protegiendo. Tú no te diste cuenta que todo el mundo Operación Jericó, y cuando sale a relucir la información de Foco Panamá, que estaba pidiendo $10,000 por 13 meses, que fue legalizado por un juez de garantía, Caraballo inmediatamente detuvo toda la información que le daba a los medios de comunicación. Pausa aquí. Esa es una acusación muy delicada, porque ella está hablando del procurador Caraballo, en donde ella está denunciando que desde el momento que sale a la luz, que supuestamente, yo sí tengo que decirlo así, porque obviamente yo no tengo ni hay prueba todavía evidente, o tal vez ella tenga la prueba, pero supuestamente, es que esto es así, supuestamente el Foco Panamá recibía un dinero para no divulgar información y para divulgar o quizás desviar la atención con otros asuntos y otros temas, y que como había información delicada y sensitiva, el procurador de la nación suspendió la entrega de información sobre este proceso Operación Jericó. Muy delicado. Curioso porque realmente ya, como mucha gente comenta por ahí, pero ¿qué se sabe de operación? Bueno, ya nadie habla de la Operación Jericó. No sé si es porque llegó el caso de las vigas o de los otros temas, pero sí es curioso que ya no se habla más de Operación Jericó, cuando tengo entendido que no a todos los agarraron. También vino esa Operación Garra por el amaño de partidos, también la Operación Capibara, y hay una cantidad impresionante de operaciones que se están efectuando al mismo tiempo, entiendo. O sea que el Ministerio Público está trabajando, pero según Zulay Rodríguez, curiosamente ya se dejó de dar información sobre el caso Operación Jericó. Interesante, sí. 3 horitos después, sin duda. Vamos a escuchar qué más tiene que decir Zulay al respecto. No, ya no dijo más nada. Ya no dijo más nada, pero ya sabemos que va a presentar una denuncia, y eso también es como contestando de que se anda escondiendo. ¿Qué se anda escondiendo? Si va directamente hacia la Corte Suprema de Justicia. Entonces no se anda escondiendo. Aquí dice, seguimos de frente y sin tembladera. Interesante, ¿qué opinas tú? Vamos a ver qué acontece. Vamos a estar dándole seguimiento a esta noticia. Ah, por cierto, yo dije... ¿contra quién está dirigido el ataque? Vamos a ver aquí. PAN, Patria, Justicia hace lo siguiente, dice: mañana voy a ir a la Corte Suprema de Justicia, voy a poner una denuncia contra el diputado Raúl Pineda. Aquí sale Raúl Pineda, aquí sale el hijo de Raúl Pineda, Abraham Pineda, y aquí sale Mauricio Valenzuela, que es el que tiene que ver con todo lo que Foco representa como medio digital, periodístico. ¡Wow! Aquí hay varios comentarios donde piden que la salud de ella y la vida de ella que se cuide, porque hay mucha gente que le quiere hacer daño físico corporal. Bueno, Zulay Rodríguez, vamos a ver qué pasa, porque esto está muy, muy feo, muy, muy feo lo que está pasando aquí. Muy feo. Y las acusaciones son muy feas también. ¿Cómo terminará eso? No te lo pierdas, que aquí vamos a estar dándole seguimiento a la información, porque... si de algo estamos seguros de lo siguiente: si hay algo malo que pasa en el país, debe ser denunciado. No importa en qué nivel. Desde el hijo de la cocinera que se roba la iguana, hasta los de cuello blanco, saco y corbata, que andan robándole millones de dólares a los panameños. Eso también hay que decirlo. Siempre y cuando tengan las pruebas, porque todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. You know,